Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, Paris Reagan, Dave Smith y nuestro invitado especial, Tommy Bates. Y Tommy pastorea en Independence, Kentucky, Community Family Church. Y una vez más, sus servicios son A las 9, 10:45, 12:30 y 6 p.m. Y eso es un conglomerado. Sí. Excelente. Bueno, estamos alegres de tenerle con nosotros. Y yo dije, de hecho, el día de ayer, en la programación de ayer, que si escuchamos la verdad y la rechazamos, eso es algo muy serio. Y si escuchamos la verdad de la cruz y la rechazamos, no vamos a salir de eso sin problemas. Nosotros creemos que el Señor permitirá que Satanás tenga mayor latitud para tratar de detenernos y llevarnos a cobrar nuestros sentidos. ¿Eso es exagerar o qué opinan? Creo que son principios de la palabra. Una vez más, regresemos a Romanos 1:18 hasta el final del capítulo. Podemos ver esa espiral descendente en el hombre que ha rechazado lo que Dios ha revelado. En Gálatas 5 también trata con el fruto del Espíritu en vez del fruto de la carne. Uno es el resultado de seguir el Espíritu al dirigirnos y guiarnos a la provisión de Dios, y el otro es un rechazo de la provisión de Dios. Entonces, el fruto de la carne es el resultado de no. Bueno, adelante. De no lograr lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Dios ha provisto algo aparte de la cruz para la vida victoriosa? No existe ningún otro medio, ninguna otra manera. Eso es lo que se requirió para no solo traer al hombre de vuelta a tener una relación con Dios, sino para tomar los resultados de la caída del hombre, y ni siquiera pudiéramos imaginarnos cuán lejos es eso, para ser honestos. Ahí comenzar a traernos de vuelta inmediatamente con una relación con Dios, pero comenzar a traernos hacia la naturaleza y el carácter de Dios, que es lo que Él nos creó para hacer desde el principio. Entonces, es como que rechazar la verdad causa una espiral descendiente. El aceptar la verdad y el seguirla nos dirige a una espiral ascendiente, crecimiento. Correcto, así es. Lo pueden definir otra vez como fruto de la carne, fruto del Espíritu, pero estamos hablando de leyes espirituales que no se pueden cambiar ni alterar. Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y de acuerdo a Romanos 6, si operamos basándonos en la provisión de Dios, fe en Cristo y el crucificado, el Espíritu de Dios luego nos provee con el cumplimiento de la promesa. El pecado no se enseñoreará de nosotros. Bueno, solo quería decir que cuando usted estaba hablando de que Dios nos permite sufrir pérdida o sufrir cosas para poder revelarnos verdad, y eso, en el antiguo pacto, eso es constante. Jeremías y sus lágrimas. ¿Por qué? Porque él sabe que Babilonia venía, que Dios iba a levantar esa cerca de protección y permitiría la corrección si no nos sometemos a la palabra que fue una profecía a través de Jeremías. Si no nos sometemos a la palabra que se nos da. Está en la Escritura que Correcto. Dios nos permite, levanta la cerca de protección, al punto de que el enemigo sí tiene más acceso a nosotros. Sí. Y yo no quiero que eso pase jamás. Correcto. En el libro de Jueces lo podemos ver. Ahí está ese ciclo perfecto del pueblo de Dios entrando a adulterio. ¿Y qué sucede? Dios permite que ellos sean abrumados, vencidos por los enemigos, y esa no era la decisión ni la elección de Dios, sino la del pueblo que rechazó la provisión de Dios. Israel está en esa capacidad a través de su existencia. Correcto. Ellos vivirán para Dios y son bendecidos abundantemente, y luego retroceden la espalda a Dios y toman el camino de los ídolos. Entonces, ¿no es esa la verdad para la mayoría de los cristianos? Nosotros desafortunadamente seguimos ese ciclo
Entonces, si rechazamos lo que Dios está tratando de que hagamos, Él permite el castigo a sus hijos para llevarnos al arrepentimiento, para que nosotros nos regresemos a Dios. Bueno, yo eso no lo dudo, pero no es la manera de hacerlo. Oh, no, pero eso es lo que la mayoría hacemos. Así es como la mayoría de nosotros esa vivimos. La mayoría de nosotros estamos como estamos hoy porque la atracción. Pobre en espíritu. Sí. Cuando usted ha agotado todos sus Exacto. recursos, Jesucristo dijo, bienaventurado, porque habéis llegado al punto en el que te puedo ayudar. Él no Sí. puede ayudarnos si tenemos todas las respuestas. Si Correcto. tenemos la fuerza de voluntad y tenemos los procedimientos y diferentes cosas, Él se siente y dice, bueno, ustedes tienen todas las respuestas, pero cuando el pobre en espíritu ha agotado todo recurso posible y llega a la conclusión de que no lo puede hacer, cuando llega a esa conclusión es cuando comienza a mostrar una dependencia completa de Correcto. Cristo en ustedes, que ha llevado nuestros pecados para que Él pueda vivir su victoria a través de nosotros. Así es, exactamente. amén. Y hermano Swagger, la humanidad, los cristianos deberían reconocerlo. Así es como fuimos salvos. Así es. Tuvimos que llegar al final de nosotros mismos. Todas nuestras historias son un poco diferentes, pero yo les garantizo que tuvimos que llegar al conocimiento de que no podíamos salvarnos a nosotros mismos y necesitábamos a un Salvador. Y nunca se supone que debemos dejar esa actitud. Mire, de acuerdo a cómo venimos a Cristo, de la manera que habéis recibido a Cristo, Colosenses 2:6, andad en Él. Es el mismo proceso. Nunca olvidaré el día cuando cada vez que yo oraba, eso viene a mi mente. Cuando el Señor habló a mi mente y me dijo, te voy a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo que tú ahora desconoces. Inicialmente yo pensé, bueno, el Espíritu Santo es Dios y hay todo tipo de cosas que yo desconozco. Pero sabía que el Señor me estaba hablando sobre mi vida personal, viviendo para Él, caminando en victoria, por el poder del Espíritu Santo. Así es como Dios quiere que sea, ¿no? El Espíritu Santo no está en nosotros simplemente para estarlo. Está allí por un propósito, para ayudarnos. Y eso no llegó inmediatamente el próximo día o el próximo mes o aún el próximo año. Recuerdo que buscaba el rostro del Señor. Yo decía, Señor, todavía no he visto nada. Lo que tú has hablado a mi corazón. No entiendo. Y un viernes en la noche, en un tiempo de oración, me dijo, ¿quieres saber por qué ha tomado tanto tiempo? Me dijo, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. Y sabía que era Dios porque su presencia estaba sobre mí. Pero pensé yo, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que me quieres decir con eso? Y bueno, yo he pensado tantas veces, Él quiere decir que todo tiene que alinearse a la palabra y eso es correcto. Realmente. Correcto, así es. Todo debe de alinearse a la palabra, pero había mucho más allí que Él podía hablar a mi corazón. Y yo recuerdo pues la mañana, en otro tiempo de oración, cuando el Señor me dijo, la cruz es la respuesta que estás buscando. Y no hay otra respuesta, solo la cruz. Y luego tiempo después, Él me habló sobre el Espíritu Santo, me dijo, Él opera exclusivamente, y esto fue tal vez unos 3 meses después, Él opera totalmente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo y no opera fuera de esos parámetros. Y no vendría todo a la vez, y sé que hay mucho más todavía, mucho más que yo tengo que aprender, pero el punto es que si nosotros le pedimos al Señor, y eso fue lo que hice, le puse la Biblia en la mesa y dije, no sé cuál es la respuesta para la vida victoriosa, pero está en este libro, y por la gracia de Dios lo voy a encontrar, o la voy a encontrar, y no vino eso inmediatamente, y fue constantemente buscando el rostro de Dios. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que vivir la misma experiencia, pero lo que Él me mostró valía la pena. Valía Amén. la pena. Alabado Dios. Y yo le doy al Señor pues la honra y la gloria, ¿no? Saben, al haber crecido en
nuestra iglesia muy conservadora se enseñaba que se necesitaba uno necesitaba decidirse. Y yo me encontré siendo persona joven y especialmente después de que me casé, que pensaba que yo iba a hacer que el matrimonio sufriera a través de mi decisión. Yo me había decidido en permanecer casado, pero yo estaba orando, no usábamos camisas de manga corta, no teníamos televisión en la casa, mi esposa no se cortaba el cabello. Bueno, ultra conservadores. Y yo iba a la iglesia y estaba orando por ella, pidiéndole a Dios que hiciera algo en ella. Porque, ¿qué más quedaba por hacer en mí, verdad? Yo hacía todo lo que se suponía que debía hacer. No iba yo a las películas, no veía yo televisión. Y el Señor me dijo, yo quiero que tú cambies. Yo realmente pensaba que era el enemigo. Yo dije, Satanás, esto es una artimaña tuya. ¿A qué te refieres con cambio? No puede ser Dios el que está hablando. Y yo tuve que llegar al punto en el que yo me enfoqué solo en que Dios estaba obrando en mí y a través de mí. Amén. No yo obrando en el exterior tratando de formar a Dios Así adentro. Es una transformación muy poderosa. Bueno, recuerdo que fue un miércoles a la noche cuando contaste un poco de tu testimonio, ¿no? Sí. Y realmente eso me tocó de gran manera porque mi situación pues era muy similar. Yo tenía 12 años de edad cuando el Señor habló a mi corazón de una manera muy poderosa y Satanás también dijo lo mismo. El Señor te va a dar. Bueno, vamos a tener que esperar vamos tal a vez tener para... que ir a la pausa. Después de la pausa continuamos. Así que por favor no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Yo quiero compartir algo, como le estaba diciendo a los hermanos acá, que nunca lo he contado anteriormente. El Señor me salvó cuando yo tenía 8 años de edad. Extrañamente, entrando en un cine en nuestra pequeña ciudad un sábado en la tarde, y allí había una línea para comprar un boleto para entrar en aquel cine. Yo estaba en la línea y el Espíritu del Señor me habló y me dijo, no entres en ese lugar. Yo quiero salvar tu alma y usarte exclusivamente en mi servicio. Eso me tocó, yo sabía que era el Señor y alguien pregunta, bueno, pero a los 8 años de edad ¿sabías que era el Señor? Sí, lo sabía y no tenía ninguna duda. Él habló a mi vida otra vez lo mismo, no entres en este lugar. Yo quiero usarte en mi servicio. Como dije, yo sabía que era el Señor. Llegué a la ventana y la señora que me atendía era la señora Green. Ella era quien vendía los boletos. Y de alguna manera la rueda que dispensaba los boletos dejó de funcionar y yo siempre he pensado que fue el Señor que hizo eso. Ella me preguntó, Jimmy, ¿vas a entrar o no? Y yo tomé mis 25 centavos y bueno, salí caminando a la calle y entré a la farmacia y allí compré un helado. Y jamás he sentido lo que sentí aquel día. Sentí como que 50 libras se fueron de mis hombros y sabía que era salvo. Semanas después fui bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Y como mencioné en la primera parte de la programación, a los 12 años de edad yo nunca olvidaré aquel día. Realmente el poder de las tinieblas, Satanás habló a mi vida aquel día y me dijo que el Señor te está dando un tremendo mover del Espíritu para ganar almas. Y yo le he pedido que si Él te va a dar eso, entonces que Él me permita a mí lugar en tu vida
para causar problemas. Yo tenía 12 años de edad y yo no entendía mucho, pero sabía que era el diablo que me estaba hablando. Y él hizo exactamente eso. El Señor le permitió cierta latitud en mi vida y no llegó al punto donde Él me informó a mí cuál era su voluntad y su palabra. Y yo realmente siento, y en los años 80 nosotros vimos innumerables que vinieron al conocimiento de salvación del Señor Jesucristo. De los llamados al altar más grandes en la historia. Y le damos al Señor la honra y la gloria por ello. Pero no creo que Él ha terminado. Y yo creo que hay una cosecha de almas que se aproxima. Cuando el enemigo viene como río, Dios dijo, levantaré bandera en contra de él. Sí. Alabado Dios. Alabado Dios. Y cuando el Señor me dijo, te voy a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo que tú desconoces, yo pensé, Señor, yo he visto al Espíritu Santo obrar en gigantescos estadios en todo el mundo. Y muchas personas viniendo a Cristo. ¿Qué es lo que no sé? Sé que hay mucho que no sé, pero eso fue lo que pensé en aquel momento. Pero Satanás logró lo que quiso hasta cierto punto, pero Dios nunca nos abandona. Aleluya. Él nunca nos abandona. Y su espíritu operará grandemente. Estuve yo en una ocasión con mi primo antes de él fallecer, Jerry Lee Lewis, y nosotros fuimos criados en la música. Y recuerdo un día cuando había llegado a la casa Francis y yo de un lugar donde estábamos predicando porque yo tenía neumonía. Y mi primo, pues, bueno, en ese momento se estaba ganando millones de dólares. Nosotros no podíamos pagar las cuentas. Y no solamente eso, tenía neumonía. Tuvimos que cerrar la campaña y volver a la casa. Y Francis había ido a un tiempo de oración, a un estudio bíblico ese miércoles a la noche. Y el poder de las tinieblas llegaron a aquel lugar donde yo estaba. Y Satanás empezó a hablarme y decirme, tú ni siquiera puedes pagar tus cuentas. Tú te llamas ser un evangelista y no puedes pagar por nada, no puedes hacer nada. Tu primo gana más dinero y le paga más al que le limpia los zapatos que lo que tú ganas. Yo estaba en lo cierto. Yo dije, Señor, tienes que ayudarme. Tienes que ayudarme. Y yo, al lado de la cama, estaba mi Biblia allí. La abrí y no recuerdo si yo abrí las páginas o ya estaba abierta, pero lo que le dio a Josué tanto tiempo atrás. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y el Señor, como dije, nunca nos dejará. Él nunca nos abandonará. Si usted abre la puerta, se abre la puerta a su corazón, su vida, para que Él entre y sea lo que Él quiere ser. Él nunca se da por vencido en la vida de una persona. Y yo le doy gracias a Dios por su misericordia y su gracia. Él me ha dado una porción de ello, de esa misericordia y gracia, por lo que siempre le daré gracias y le adoraré
y Él hará lo mismo en su vida, como lo ha hecho por mí, millones y millones de otros. Alabado Dios. Satanás no venció, no ganó. Él perdió. Sí. Él no ganó. Él pensaba que iba a ganar, pero no lo hizo. Hermano Swagger, sí, y no quiero interrumpir. No, adelante. Paul Harvey solía decir en su transmisión, y ahora el resto de la historia. El resto de la historia, desde 1997, durante 27 años, ha sido cómo vivir para Dios y se ha transmitido por todo el mundo. Así es. A cada cristiano que escuche. Entonces, ese proceso que Dios permitió en su vida y esas situaciones que parecían injustas, en la mente de Dios, Él tenía un plan. No solamente le daría a usted la victoria sobre aquellas cosas que vinieron contra usted, pero también después le daría la vuelta para todos nosotros. Y todos nosotros hemos sido beneficiarios de lo que usted ha aprendido. Me dijo, Satanás me dijo, yo le he pedido a Dios que me dé permiso para poder hacer ciertas cosas, para detenerte, para que tú no puedas hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Así es. Y evidentemente a Satanás se le dio esa libertad. Bueno, nosotros vemos eso en el libro de Job, ¿verdad? El resultado final de eso es lo mismo que este, excepto que el resultado final son almas y el cuerpo de Cristo que tiene una clara visión mucho más grande de qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario. No solamente la pena del pecado pagada y el perdón de los pecados, pero la libertad del poder del pecado es lo que estamos aprendiendo y es lo que su vida ha sido sacrificada para decirnos. Y es por todo el mundo, no solamente en esta esquina. Nosotros hemos visto más de 5 millones de estas Biblias de estudio del expositor. 6,5 millones alrededor del mundo. Tiene su historia en ella. Usted lo sabe, La ¿verdad? historia de todos. Sí, pero siempre hay un catalizador y Dios lo utilizó. Y esa es la hermosura. Y hermano Swagger, no hay cristiano que nos escuche el día de hoy que haya sido abrumado por el pecado, que no encuentre la misma victoria que usted encontró, que no encuentre la misma victoria. Claro, Ese claro. medio de victoria aún sigue siendo la cruz. La promesa es que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y lo que hemos aprendido es tan simple que cualquier persona puede añadirse a esto. Ponga su fe en la provisión de Dios. ¿Qué es eso? Jesús y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario y la provisión del Espíritu Santo dada al creyente nacido de nuevo subirá y surgirá y abrumará todo aspecto de pecado y los agentes del pecado que vengan contra él si simplemente cree en Cristo y la cruz. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, Aleluya. mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. ¿Cómo es la próxima precioso. estrofa? Oh, cuán preciosa Sí, fue amén. a mi ser cuando Él me transformó. Sublime Gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Sí, aleluya. Gloria a nuestro Dios, Amén. gloria a nuestro Amén. Dios, gloria a nuestro Dios. Alabado Dios. Alabado el Señor. Amén. Amén. Bueno, hermano, se nos ha acabado el tiempo. Así es, otra vez. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Espero que algo se haya dicho que haya sido de bendición para ustedes. Les amamos, no se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.